Doctor Carlos Rívolo, muchas gracias por prestarse a esta entrevista. No, por favor. Me gustaría saber en qué estado está la causa de los sauces, donde usted tiene participación. La causa de los sauces está ya ha sido elevada a juicio. Nosotros en esa causa lo que determinamos fue la responsabilidad de la expresidenta Cristina Kirchner como de Lázaro Báez, vinculado a un tema de alquileres, y por esos alquileres un retorno de dinero. Esa causa en este momento pasó hacia otro fiscal, al doctor Polichita, junto con el juez Arcolini, y está en camino ya a juicio oral. Porque la unieron con otra causa. Sí, claramente, eso se unió con la causa Otesur. Era una vieja demanda que teníamos aparte como estrategia de los fiscales de que las investigaciones en la etapa de la instrucción se manejaran de manera independiente y que en el juicio oral pudieran unirse. La realidad es que el fiscal de casación entendió que también era mejor que siguieran en partes separadas y así se van a conducir en el futuro. También participó de la causa Chicone, pero fue separado usted. Sí, yo también participamos de la causa Chicone. Allá arrancamos en 2012, apenas asumido el vicepresidente en ese momento Vudú. Investigamos unas maniobras que habían sido sobre quedarse con esta empresa empresa de seguridad de hacer billetes, y hoy por hoy, bueno, causa que está a punto de recibir una sentencia condenatoria o absolutoria. Una causa que, bueno, más allá del expediente en sí, desató una enorme crisis institucional en la Argentina, porque más allá de mi apartamento, o lo que fue el del doctor Rafecas también, implicó la salida del Procurador General de la Nación, de Esteban Rigui. Alguien claramente que eligió ser un Procurador General de la Nación y no un Procurador General del Gobierno, y mantenerse en esa posición de no presionar a sus fiscales fue lo que determinó su salida. Digo crisis institucional porque creo que no se dimensionó en su momento en la importancia que tenía. Y esto tiene que ver, bueno, en parte con el desarrollo que tienen que tener los fiscales, tanto provinciales como federales, en lo que tiene que ver con su institucionalidad. Pero bueno, es algo que con el tiempo va saliendo a la luz, y creo que los fiscales van creciendo y empoderándose en el tema de las investigaciones. Bueno, un proceso importante porque en este país, tanto los jueces como los fiscales siempre están puestos bajo sospecha cuando tienen que investigar al poder, y sobre todo cuando el poder está de turno. A ver, yo creo que estamos... Bueno, el caso de Vudú que usted acaba de citar es claramente lo contrario a ese apotegma que parece que no sucediera nunca. Y yo tengo no sé si es una hipótesis, pero creo que si pudiéramos cerrar los ojos por un minuto, llevamos nada más que 34 años de democracia. Y creo que tanto usted como yo llegamos a la democracia con 18 años, 17 años, con lo cual podemos recorrer nuestra infancia de lo que fueron tiempos anteriores. Cuando uno tiene que organizar todo un país y una designación de nuevos jueces, de nuevos fiscales en democracia, el sistema también tiene que desarrollarse. 34 años es poco. Ahora también, que 34 años es poco, no implica que no se puede tener resultados. No implica que no tenemos que poner la vista sobre nosotros, hacernos cargos, jueces y fiscales, de aquellas cosas que hoy no desarrollamos. Lo que sí tenemos hoy muy claro es que si no tenemos independencia, si no tenemos autarquía, léase presupuesto y dinero, si no tenemos un sistema procesal completamente distinto, basta de los expedientes. Hay que ir a tribunales orales, hay que ir al sistema oral, hay que ir a explicar, hay que ir a que la gente escuche qué hacemos y qué no hacemos, y exhibir claramente cuál es el trabajo. Y no solamente a nosotros, también al que tenemos imputado, también al que tenemos investigando. Esto da mayor celeridad. ¿Y con qué otras cosas? Con otros instrumentos. A veces nos asombramos de ciertas y determinadas velocidades que se dan, por ejemplo, en Brasil. Tienen un sistema mucho más fuerte que el nuestro, vinculado con la independencia de los fiscales, con instrumentos como la ley de delación premiada. Nosotros ya tenemos una ley de arrepentido, que obviamente
con el tiempo va a empezar a ponerse en funcionamiento. Ya tenemos un par de arrepentidos en la República Argentina, pero bueno, a ver, todo este ejercicio va a hacer que, por más que yo ensaye esta hipótesis de estos 34 años, que es muy poco, todo se acelere en beneficio de mejores investigaciones, no solamente de corrupción, sino también con hechos comunes, donde la gente también pone muchas veces el ojo sobre casos de situaciones violentas, de homicidios, de violaciones, o un fenómeno que hoy claramente tenemos que tener muchísimo cuidado. Hay una política pública, me parece, mucho más fuerte, que está vinculado con el narcotráfico. Bien. Doctor Carlos Rigolo, para sintetizar, entonces el problema que enfrenta la justicia en la Argentina es un problema legal, es un problema cultural o es un problema político. Ya lo sintetizó, son los tres, me parece. La política no está fuera del sistema judicial y nunca lo va a estar, ni aquí, ni en Suecia, ni en Finlandia, porque básicamente la designación de un juez, de un fiscal o de un defensor oficial, en algún momento atraviesa el tamiz de la política. Y esto, como decía, es lógico en cualquier lugar, porque nosotros no somos un poder elegido por el pueblo, somos un poder contramayoritario. Esto es, hay representantes del pueblo que eligen qué jueces, qué fiscales y qué defensores tienen. Sí, claramente, a ver, hay un tema cultural. Y uno de los temas culturales, si quiere, en materia de corrupción, es: hay que dejar de transformar a los tribunales en un ring donde todo se judicializa, la pelea política. Hay condiciones que se tienen que arreglar en la política y no adentro de los tribunales. Con lo cual, despejado esto, claramente abocarse a los casos de corrupción fuertemente. Me parece que hay un ensamble de estas tres condiciones que hay, pero, a ver, creo que nosotros mismos, desde adentro, debe venir un cambio completamente distinto en lo que tiene que ver con nuestro funcionamiento. Sí, tal vez entiendo que usted lo que está diciendo, que a veces los fiscales y los jueces, cuando tienen una causa contra un poderoso, también miran el cronograma electoral. ¿Sabe que no? Y ¿No? le voy a decir, ¿sabe que no? Le voy a decir que no. ¿Por qué? Yo recuerdo en Comodoro Pi, exactamente, que es a veces donde se visualiza el escenario, como si toda la justicia pasara por ahí, previo al periodo eleccionario. Y me parece que fue el momento en que crecieron las causas de Otesur, de Báez, las investigaciones contra Jaime. Y si usted lo quiere tomar en términos electorales, no parecía perder el frente para la victoria en todo caso. Y esas investigaciones comenzaron a desarrollarse ahí. A ver, yo no voy a negar que esta sea la percepción. Lo que digo es, también hay muchos elementos que demuestran que esto no es así. Vuelvo a decirle, Vudú fue investigado con el 55% de los votos a 10 días de haber asumido. Sí. Eso es un dato de la realidad insoslayable. Déjeme ir un poco más atrás todavía, que es los comandantes, la Junta de Comandantes fue comenzada a investigar casi de manera inmediata por la vieja Cámara Federal, y esto era un comienzo que hay que seguirlo, cuando los militares aún tenían poder. La sentencia es del 85, la Semana Santa fue del 86. A ver, y la cuestión es, hay símbolos que muestran que la justicia puede caminar de una manera distinta, pero realmente tampoco quiero tirar por la borda que la sensación que usted ha mencionado, la gente la tiene. Lo que solamente quiero decir es, miren, hay un montón de elementos, por ahí existen otros más que yo no conozco, de que digan, hay una justicia distinta o que camina de una manera distinta. Lo que sí es, bueno, tenemos que tratar de, no digo luchar, tenemos que tratar de cambiar ese barómetro que tiene la gente, como que cuando vienen los tiempos electorales y son, en realidad, para el oficialismo, en malos términos, las cuestiones se aceleran. Bien, en el tema legal al que le hacía mención, uno tiene la sensación que aquel que es acusado tiene muchos recursos para utilizar y frenar a la justicia para que avance. Y que nosotros a veces ponemos el acento
la legítima defensa, que de pronto se excede tanto esa legítima defensa o ese principio que prescriben las causas. A ver, esto es cierto. Este sistema judicial hay que hacerlo explotar por el aire. Perdón, este proceso penal en términos al menos federales. Hay que hacerlo explotar por el aire. Sí, la prescripción es una estrategia de las defensas y todo cuesta contenerlo. Vuelvo a decirle, cuando en algún lugar lo que estamos hablando es de el expediente, entonces usted llena de papeles un caso, y va atravesando distintas etapas, y todas esas etapas son apelables aún hasta la corte, usted va a demorar una infinidad de tiempo. Cuando usted va a un sistema oral, todo es mucho más rápido. Claro. Es ahora. Y además este sistema, que es todo lo que se hace en la instrucción en materia federal, se vuelve a recrear en la etapa de juicio oral. Esto es disparatado, claro. Es antieconómico, no es utilitario. Volvemos a pedirle al mismo testigo que hace 3, 4 años dijo algo, lo vuelvo a decir ahora, y volver a convencer ahora a 3 jueces cuando convencimos a uno. Esto desaparece con este sistema oral que los fiscales pretendemos ir, que muchas provincias increíblemente ya lo adoptaron, la nación viene por detrás, y bueno, comenzará sobre fin de este año, principio del otro, a hacerse ya la experiencia sobre el sistema acusatorio. En la Argentina es enorme el costo de la redundancia. En la Argentina es enorme el costo. Hay que repetir lo que uno ya hizo, enorme. Gastamos, es casi un estado paralelo gastando en esto, ¿no? Bueno, a veces cuesta ponerlo en estos términos, pero la justicia también tiene que ser pensada en términos económicos y en términos utilitarios. Pero por supuesto. Los Estados Unidos desde siempre, Brasil ahora que lo conocemos más, vinculado con el tema del lavallato, utilizan la delación premiada. Es un recurso que a muchos juristas no les gusta, le parece que rompe con los códigos del sistema de justicia, pero muchos otros los compartimos, reconozco que en términos utilitarios y también en términos de justicia. Si usted rápidamente confiesa cuál es el delito que cometió y aporta mayores pruebas, usted en la pirámide de la delación va a alcanzar una posición privilegiada frente al resto y seguramente vaya a tener mayores ventajas. Entonces, a ver, esto desburocratiza 100%, y estamos hablando de los grandes casos de corrupción. Estados Unidos tiene un sistema de delación premiada para todo, para los homicidios, para todos los delitos. Nosotros solo para algunos. Sobre esta reforma vamos a tratar de avanzar desde la Asociación de Fiscales pidiendo que el arrepentido sea absolutamente para todos los delitos. Pero eso lo que va a hacer es acelerar en gran parte todos los casos. Hubo un integrante de la familia judicial que escribió un libro, La injusticia de la justicia. Y en una parte a mí me sorprendió que dicen que los jueces tienen una idea que no son un contrapoder, que tienen que controlar otro poder, se sienten como parte del poder, por lo tanto en esta idea corporativa les cuesta condenar a los poderosos. A ver, me parece un interesante ensayo. Federico Delgado, ¿no? De quien estamos hablando, no solamente es fiscal, sino que también es licenciado en Ciencias Políticas, con lo cual tiene una cosmovisión bastante importante. Yo estoy más convencido por ahí de las ideas de otra persona que se llama Roberto Gargarella y que nos presenta como un poder contramayoritario, claramente. No elegido directamente por el pueblo, y claramente no quiero que seamos elegidos porque me costaría mucho ver un juez o un fiscal en campaña, no sé qué podría ofrecer o quién sería el que le pagará su campaña, no estoy propugnando esto desde ningún punto de vista. Pero sí me parece que aún tenemos cierta y determinada adolescencia en la función que queremos cumplir. Es más, yo no quiero desbancarlos a ustedes, pero la Constitución Nacional reconoce como cuarto poder del Estado al Ministerio Público. De hecho, en las autoridades del gobierno federal, en la sección cuarta, está el Ministerio Público. Sí. Y este es un lugar que
ni públicamente todavía se asoma. Podemos pelear con ustedes por el cuarto poder, no hay problema. Pero es interesante porque el Ministerio Público es el representante de la sociedad. Es el que me tiene que atender a mí cuando yo tengo un inconveniente en el ámbito judicial. Y es el que le tiene que decir pero también es el que le tiene que decir a usted, no tiene razón. Claro. Claramente, porque tenemos un deber de objetividad. Nosotros, claramente, fiscales, somos los encargados de recolectar las pruebas y de formular la acusación. Pero en estos términos, usted seguramente, respecto del asesino de su hijo, lo quiere haber muerto. Y yo le tengo que decir el primer día, no hay pena de muerte en la Argentina. Claro. Voy a trabajar de la mejor manera posible para tratar de conseguir la mayor cantidad de años de cárcel conforme los elementos de prueba que tenga. Pero también tengo que tener, no es una cuestión de valentía, la objetividad suficiente para decirle, mire, hasta acá llegué. La pelea entre este señor que asesina a su hijo y su hijo se dio en estas condiciones, hasta aquí llegamos con estos elementos de prueba. Un fiscal también tiene que hacer eso y asumir esta condición. Hay algo que sí nos cuesta hacer y es salir a explicar cuál es nuestra función y salir a explicar qué es lo que hacemos. Que también es una forma de contener. Cuando a mí me parezca que haya un componente más fuerte de esto, se va a comprender mucho mejor la función de los fiscales y se va a comprender básicamente qué es lo que implica el ser objetivo en nuestro trabajo y que no lo llevamos, no podemos obtener las pruebas de cualquier manera y no podemos pedir cualquier condena porque sí. A ver, muchas veces se dice, para eso está la querella. No, la querella tampoco está para eso. La querella también está para acompañar y se trabaja generalmente de conjunto. ¿Está bien? No estoy diciendo con esto que no haya malos fiscales, no estoy diciendo con esto que no haya malos querellantes. Lo que estoy diciendo es que el trabajo tiene que en algún momento publicitarse y que el trabajo tiene que ser conforme a la ley. Eso es real y yo lo vivo también como periodista, que a veces la gente quiere que uno trate a alguien como a ellos les gustaría que lo trate y no como corresponde. Yo creo que seguramente le podría pasar a usted, si se le podrían dar entrevistas que, muchos colegas suyos han sido criticados por entrevistar a Videla, y creo que parte del periodismo es, bueno, esto es lo que muestro, no voy a saltar en esa entrevista, por ahí el material periodístico es más importante y el documento periodístico hoy y en la historia es mucho más importante, más allá de que todo lo que yo tenga ganas de decirle, que además creo que como periodista se le puede decir exactamente igual en las preguntas. A ver, y a nosotros nos pasa lo mismo vinculado con, salvando las distancias, es la condena que mereció. Obviamente fueron millones de condenas merecidas en el caso de los dictadores de reclusión perpetua. Entonces, a ver, me parece que hay un mix interesante en explicar cuáles son los deberes que tenemos nosotros desde nuestras profesiones. Les decía esto porque cuando uno entrevista a alguien que la gente no quiere o desprestigiado, quiere que el periodista lo maltrate al aire o haga una justicia por mano propia o lo que fuese. Y bueno, no, uno tiene que someterse a las reglas porque este es el costo de vivir en sociedad. Cuando no vivíamos en sociedad, cuando no había reglas, cada uno le daba al otro el trato o la condena que creía uno que le merecía, pero esto lo hemos superado. ¿Qué se esperaría del periodismo que hubiera hecho ayer, por ejemplo? Entrar a la cancha con el micrófono, soltarlo y empezar a empujar a los jugadores diciéndole ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Claro. No, seguramente es ¿qué pasó? ¿Qué sentiste dentro de la cancha? Un montón de preguntas, más allá del cassette que se pongan posteriormente, ¿no es cierto? Que por ahí uno no gusta y dice otra vez el cassette. Pero bueno, volviendo al sistema judicial, yo creo que los actores del sistema tenemos que salir a explicar una y mil veces lo que hacemos y cuál es el trabajo y cuál es el límite, básicamente. ¿Cuál es el límite? Doctor Carlos Riboló, muchas gracias por esta conversación. No, por favor, muchas gracias a usted. Para mí también fue un gusto.